en un pequeñito valle, pero rodeada de la sierra. Entonces, por lo tanto, es una zona de hay una grande, mucha humedad. La niebla es presente, como aquí por la mañana estaba viendo que hay una presencia de la humedad, pero Paranapiacaba por 4 meses del año. Lo que quiere decir que, aunque es un país tropical, lleno de sol y de calor, hay una especificidad que tal vez tenga inspirado los ingleses a se localizar en esta zona y es, por lo tanto, hay una tipología arquitectónica y, en términos de patrimonio, única en Brasil. Como pueden ver, una réplica del Big Ben para que los ingleses pudieran situar sus marcos y sus marcos culturales y, de una cierta manera, también de poder, ¿no? En Paranapiacaba es una palabra indígena que en tupí-guaraní quiere decir lugar donde se mira el mar. Entonces, al fondo, puedes ver una zona azulada, que es el Océano Atlántico, y es una sierra muy escarpada, muy íngreme. Entonces, la tecnología de enfrentar esta dificultad fue una colaboración de los portugueses y los españoles que trabajaron y de cierta manera dieron sus vidas para desarrollar este emprendimiento tecnológico en el siglo XIX. Pues tienes ahí el museo, el primer museo, que es la habitación del ingeniero jefe, que se quedaba en el sitio más alto para poder mirar y, de una cierta manera, controlar todo el trabajo, el desarrollo del trabajo de los trabajadores en la ferrovía. Y la Casa Fox, que es una casa en la Avenida Fox, en la calle Fox, es el punto que fue ofrecido por el ayuntamiento local, para que la Casa de la Memoria pudiera tener un espacio permanente. Entonces, tienen una idea de la arquitectura y también, por otro lado, aunque este proceso se ha desarrollado por los últimos 8 años y, de alguna manera, logramos acciones bien sucedidas en términos de preservación del patrimonio, aunque hay muchísimo por hacer. Porque la villa de Paranapiacaba tuvo su origen, entonces, como estaba hablando, en el siglo XIX. Desde mediados del XIX hasta los años 40, los ingleses estuvieron a frente de la administración del ferrocarril. Pero después, en 46, la ferrovía pasa a las manos del gobierno federal. Y desde los años 40 hasta los 70, la ferrovía tenía una actividad muy fuerte, muy activa, pero en el final de los 70, todo el sistema de ferrocarril en Brasil empieza un proceso de abandono y deterioro. Entonces, la villa de Paranapiacaba sufrió muchísimo porque toda la actividad económica es que mantenía la vitalidad de la villa. Entonces, cuando el proceso de deterioro del sistema de ferrocarril por desdobramiento también afecta directamente la vida de la villa, la gente se va poco a poco saliendo de una villa que tenía en el inicio del siglo XX 4.000 personas, una actividad cultural, deportiva muy fuerte. El cine en los años 40 era una actividad fuertísima, así como el primer campo de fútbol en Brasil fue localizado en la villa de Paranapiacaba por una herencia inglesa, ¿no? Entonces, la Casa de la Memoria ocupa hoy esta edificación, y todo el trabajo que desarrollamos fue a pedido del ayuntamiento. No había un ayuntamiento en la villa de Paranapiacaba, que está vinculada a una ciudad industrial. La provincia de São Paulo tiene 4 ciudades, Santo André, San Bernardo, San Caetano y Diadema, llamado el ABCD, que
tiene que ver justo con este cambio del ferrocarril para la opción de la industria automovilística, que es un acuerdo en los años 50 del gobierno federal con los americanos, que todavía esto todo afecta profundamente la vida de los ciudadanos, como yo, por ejemplo, que vengo de la ciudad de São Paulo, que es una megalópolis con 20 millones de habitantes y la mitad de este número de coches. Entonces, imagine cómo es vivir en una ciudad con este grado de flujo de automóviles y con un sistema de transporte colectivo, aunque mucho por hacer también en São Paulo. Y Paranapiacaba lo que pasa es que en los años 80 empieza este proceso muy acelerado de deterioro y la villa fue vinculada, no sé cómo es el término más adecuado para decir en español, en portugués es tombada, pero tombada quiere decir que el patrimonio histórico nacional comprende que la villa tiene un valor, pero la vinculación o el tombamiento crea formas muy rígidas de actuación y de preservación y de regeneración de este patrimonio. Por lo tanto, la ciudad es vinculada o tombada en un momento que ya estaba en franco proceso de deterioro, lo que quiere decir que la gente que trabajaba en la ferrovía no vivía más en Paranapiacaba y poco a poco Paranapiacaba se convierte en entra en un proceso de favelización y la gente que va se atrayendo desde los 80 hasta el fines de los años 90 es un tipo de gente que no podía pagar alquiler, que no tenía dónde vivir y que todavía también a veces quería esconderse porque está en el medio de la Sierra del Mar. Pues en los años 2000, por iniciativa del alcalde de Santo André, que Paranapiacaba está en una punta de la zona de Santo André, tuvo como iniciativa hacer una permuta y adquirir el patrimonio histórico de la villa, porque la villa estaba vinculada al nivel federal, estadual o provincial y municipal. Pero todavía como había muchos niveles de decisión, había un nivel de poder, pero la gente no investia recursos para hacer la regeneración de la villa, pero no dejaban todavía que nada ocurriese. Entonces el alcalde tuvo la idea de hacer una permuta de las dudas de impuestos que la red federal debía para el ayuntamiento, cambiar las dudas por el patrimonio arquitectónico para poder empezar un proceso de regeneración de este patrimonio y llegar al patrimonio humano. Pues a partir de 2000, el Ayuntamiento de Santo André empieza a comprender que la vocación de la Villa de Paranapiacaba no era más una vocación articulada con el ferrocarril y este proceso de la economía brasileña, pero trabajar a partir de su potencial ambiental y turístico como una manera de desarrollar procesos de autosostenibilidad. Por lo tanto, la primera cosa que hacen, claro, a partir de una investigación inicial, sería crear un festival de invierno y pasar a desarrollar procesos culturales para que un nuevo ciclo de personas pudieran ocupar las casas y los espacios de Paranapiacaba y empieza a crear una convocatoria para que artesanos y artistas pudieran ocupar las casas y a partir de un proceso de formación cultural de largo plazo, empieza a enseñar formas de regeneración que fueran acompañadas por los arquitectos todavía para que poco a poco este patrimonio que estaba francamente deteriorado pudiera convertirse en un lugar con una nueva vitalidad, pero a partir de una nueva mirada que no sería más entonces vinculada al ferrocarril, pero el ferrocarril confirió toda una identidad de la zona. Y lo que pasa es que en este periodo el tren deja de llegar a Paranapiacaba. Entonces es una paradoja, porque tienes una villa absolutamente
involucrar